Y partió Israel de allí y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Mientras Israel vivía en aquella tierra, Rubén fue y durmió con Bilhá, la concubina de su padre. Pero esto llegó a oídos de Israel. Los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bilhá, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos que le nacieron a Jacob en Padán Aram. Jacob fue a visitar a Isaac su padre en Mamre, es decir, la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron a Abraham e Isaac. Isaac llegó a vivir 180 años y exhaló el espíritu siendo anciano y lleno de días. Murió y fue reunido con su pueblo, y sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron. Génesis 35, 21 al 29. Un tiempo antes, Simeón y Leví, el segundo y el tercer hijo de Jacob, habían causado grandes problemas a la familia cuando, en venganza por la violación de su hermana, provocaron la matanza de todos los hombres de Siquem. Luego de esto, los demás hermanos completaron el trabajo sucio saqueando la ciudad y llevándose cautivas a las mujeres y a los niños. Con este acto, los hijos de Jacob demostraron la bajeza de sus instintos y toda la violencia y brutalidad de la que eran capaces. Habían pasado años desde aquel incidente, pero ahora Rubén, el hijo mayor de Jacob, cometió otro acto infame y despreciable. Jacob acababa de perder a Raquel, la mujer a quien más había amado en toda su vida. Sin embargo, Rubén añadió aún más tristeza al corazón de su padre al tener relaciones sexuales con Bilhá. Esta mujer había sido la sierva de Raquel y era una de las concubinas de Jacob y la madre de Dan y Neftalí, dos de los medio hermanos de Rubén. Algunos estudiosos bíblicos opinan que este acto no tuvo que ver con un enamoramiento entre Rubén y Bilhá, sino con la intención del hijo mayor de Jacob de afianzar su derecho a la herencia. Tal vez Rubén, sabiendo que su padre había amado a Raquel y no a Lea, su madre, intuía que aunque él era el hijo mayor, Jacob favorecería a los hijos de Raquel pasando por encima de sus derechos como primogénito. Rubén era el hijo mayor de Jacob, y como tal, cualquiera hubiera podido esperar una conducta ejemplar de su parte, ya que en teoría, él era el destinatario de la promesa que Dios había dado a Abraham, a Isaac y a Israel. No obstante, Rubén pecó de la manera más ofensiva en contra de su padre y de toda su familia. No sabemos por qué Simeón, Leví y los demás hermanos reaccionaron tan violentamente y cometieron actos tan atroces contra los habitantes de Siquem. Tampoco sabemos por qué Rubén cometió este acto vergonzoso con Bilhá. No obstante, no hace falta preguntar de dónde sacaron los hijos de Jacob su conducta pecaminosa. Después de todo, habiendo crecido en una casa tan llena de conflictos, contiendas, competencia, mentira y búsqueda del bienestar propio a una costa del de los demás, para ellos este tipo de comportamiento era, por lo menos, lógico y esperable. No obstante, debido a sus pecados, Rubén, Simeón y Leví se descalificaron a sí mismos del supremo llamamiento de la bendición de Abraham, ya que no sería a través de estos tres, sino de la descendencia de Judá, el cuarto hijo de Jacob, que vendría el futuro Mesías. La palabra de Dios enseña: el mal olor de una mosca muerta echa a perder el mejor perfume. La tontería más pequeña afecta el prestigio de quien es sabio y honorable. Eclesiastés 10:1. No sabemos mucho de la vida de Rubén, Simeón y Leví, excepto por estos pecados despreciables. Sin embargo, estos errores los hicieron perder el enorme privilegio de ser antecesores del Mesías. Recuerda, un solo pecado puede arruinar toda una vida, y esto es verdad en todos los ámbitos. Por ejemplo, un estudiante puede tener muy buenas calificaciones, pero si se relaja durante el último trimestre puede poner en riesgo toda su carrera. Una persona puede llevar mucho tiempo felizmente casada, pero si un día se descuida y engaña a su cónyuge, puede perder su matrimonio. Piénsalo. Tal vez te has guardado en integridad toda tu vida, pero si en un momento bajas la guardia y caes en pecado, no tengas dudas de que serás señalado por ese pecado, y no por todo el tiempo en el que te mantuviste firme. Por lo tanto, mantente alerta y no te relajes, porque un solo desliz puede estropear semanas, meses o años de buen testimonio. No dejes que el pecado de un día arruine todo tu trabajo y te descalifique definitivamente.
Este pasaje enumera a todos los hijos varones de Jacob. Por lo que hemos analizado en los últimos capítulos, esta no es una lista de grandes nombres. Es interesante notar cómo, partiendo desde Abraham, sus descendientes se hundieron hasta el nivel en el que los hijos de Jacob se encuentran en este capítulo. Sin dudas, la conducta de Rubén, Simeón y Leví no es una sorpresa. Lo que realmente causa asombro es que Dios haya escogido a los 12 hijos de Jacob sin excepción como herederos de la promesa y como patriarcas de la descendencia de la cual vendría Jesús, el Salvador del mundo. A fin de llevar a cabo su plan de redención, Dios no usó una familia perfecta, sino una bastante disfuncional. Y no lo hizo porque fuesen grandes candidatos, ni las mejores personas que Él podría haber elegido, sino solo por su gracia. Piénsalo. Si un día te diste cuenta de tu pecado, no es porque tienes una gran sensibilidad espiritual. Si un día entendiste que necesitabas un Salvador, no es porque eres más inteligente que el resto. Si Dios te escogió para redimirte, no es porque seas más bueno que los demás. Si el Señor quiso darte vida eterna, no es porque lo merecieras. En realidad, lo único que merecías era el infierno. Por lo tanto, si eres un hijo de Dios, mata tu orgullo y agradece cada día al Señor por la gracia de la salvación. El final del capítulo 35 de Génesis relata el momento en el que Jacob visita a su padre Isaac por última vez antes de morir. Más de 30 años antes, Jacob salió de su casa pensando que volvería a ver a su madre pronto. Sin embargo, Rebeca murió antes de poder reencontrarse con su hijo favorito. Más de 30 años antes, Jacob huyó de su hogar pensando que la muerte de su padre estaba cerca. No obstante, aún faltaban muchos años para que eso ocurriera. Ahora, inesperadamente, él tuvo la oportunidad de ver a su padre por última vez antes de su muerte. Recuerda, los tiempos de cada persona están en las manos de Dios. Podemos esperar una vida larga o corta para los demás o para nosotros mismos, pero estar muy equivocados. Solo Dios sabe el tiempo que cada uno tendrá. Piénsalo, ¿estás listo para presentarte ante Dios y dar cuentas de lo que hiciste con la vida que Él te dio?